Hola a todos, mi nombre es Adrián Carrizo. Les presento este video que se titula "Cómo cambiar el cable del acelerador". Lo que se ve en la imagen es la bocina del carburador. Es esa pieza de color negro que está conectada a la boca del carburador. El primer paso que realicé es despejar la zona de trabajo para poder operar con mejor acceso a las partes que intervienen en el desmontaje del cable. Tiene 3 tuercas en la parte superior, como se ve en las fotos. Simplemente las quité y la bocina sale hacia arriba. Quizás para un mejor acceso se puede sacar el recipiente que contiene el filtro de aire, que es en definitiva la trampa de polvo. Otra cosa que hice es quitar las mangueras. En mi caso tiene abrazaderas, pero esas se las puse yo como complemento. Como verán, el carburador está descubierto y facilitó el trabajo que hice. Esa es la mariposa del carburador, que es donde van conectados uno de los extremos del cable. Lo que hice fue quitar hacia el costado derecho el cable hasta que ese extremo con enganche saliera. El resorte no es problema, pero para facilitar el desarme lo podemos quitar. Ahí está la imagen de cuando saqué el cable con el enganche ese que tiene en el extremo. Fíjense que está todo roto el cable. Ese es el registro del acelerador. Tiene una rosca de la que se puede tensar el cable o aflojar. Este registro se usa mucho en invierno para dejar un poco acelerado el motor y no tener problemas de paro del motor por causa del arranque frío. En este caso se desenrosca totalmente para retirarlo. Eso fue lo que hice. La llave que usé fue una de 12 milímetros. Una vez suelto uno de los extremos, procedí a quitar el otro que está en la pedalera, dentro del habitáculo. Con un destornillador estoy señalando esta chaveta que sujeta el mecanismo. Lo que utilicé es una llave de punta para tener mayor precisión en el desmontaje. Esos son los componentes que los reservé por las dudas, porque puedo llegar a necesitarlos nuevamente. Ahí está el orificio por donde ingresa el cable al habitáculo y está del otro lado de la pedalera. O sea, la parte del motor. Una vez suelto todo, tiré el cable y salió con facilidad. La imagen muestra el cable nuevo y el cable viejo. Lo que tenía de malo, que tenía puesto,
era que los alambres de acero estaban cortados. No todos, pero sí algunos. Lo que hacía que se enredaran y dejaran trabado el acelerador. Una solución rápida al problema es quitar los alambres que están cortados, enredados, para liberar de enredos el cable que tenemos. O sea, la solución es cortar los cambios que están cortar los cables o los alambres que están defectuosos. Puede que el cable quede de menor diámetro, pero lo podemos usar de forma transitoria hasta hacer el cambio. Simplemente retrocedo sobre mis pasos para volver a montar el cable del acelerador. Vuelvo a colocar la rosca, el registro del acelerador. Una vez me pasó que habiendo comprado el auto, los primeros días de uso, se trabó el acelerador. Por el mismo motivo que les cuento. Los alambres estaban cortados, trabados en la articulación del mecanismo. En esa situación piso de forma intermitente el acelerador para que suelte, se destrabe, mientras el auto seguía en marcha. Una vez que se liberó, corté los alambres que se enredaban, seguí camino y llegué a destino. Por supuesto que luego los cambié. Con GNC el mecanismo de aceleración se acciona a fondo, ya que no tiene mucha reacción este combustible. Y es ahí donde se rompe el cable, se traba, o el eje de la mariposa se cruza, pero ese es otro problema. Con nafta no ocurre lo mismo, ya que el auto fue fabricado para usar nafta, ¿verdad? Y bien, ahí estoy mostrando los pasos a seguir para seguir montándolo. Ahí quedó encastrado en el extremo que va en la mariposa. Primero en la pedalera o me parece que puede hacerlo. Mejor va a ser que lo pongamos primero en el carburador y luego en la pedalera. Eso me va a facilitar mucho ese orden, porque después tenemos que poner la rosca, el registro, y bueno, se gira el cable y se dificulta un poco. Ese es el cable ya puesto, ya lo tenemos bien montado. Lo único que tengo que hacer es volver a montar todas las partes que ya había quitado. Poner las mangueras, ajustar la bocina. Esas mangueras son las de recuperación de gases, así que es muy importante tenerlas conectadas. Después queda por ajustar todo como estaba y ya está. Muchas gracias por mirar el video, no te olvides de darle like, suscríbete al canal. Te comento que hay muchos videos en este canal, que uno de ellos es cómo enderezar o alinear el volante. Cuando lo alineamos y balanceamos, por ahí queda torcido el volante, así que muestro un tip para poder enderezarlo. Cómo cambiar los rodamientos de las ruedas delanteras es otro de los videos que puedes encontrar en el canal, entre otros. La verdad que hay muchos videos de utilidad. Este es otro de ellos, cómo cortar los espirales del amortiguador o cómo bajar el centro de gravedad del automóvil, que es lo mismo. Bueno, hay muchísimos. Puedes encontrar otros videos en las tarjetas de arriba a la derecha o en la pantalla final. También hay otros enlaces de interés. Muchas gracias, espero que les haya gustado.
Hasta la próxima. Chao.